Hola, los shaders de Minecraft Bedrock son muy escasos. En YouTube hay pocos canales de YouTube que suben un contenido de calidad o que no pongan 10.000 anuncios por un enlace a un shader X. Por lo que luego de tantas horas de búsqueda, hoy realizaremos un recopilatorio o un top 10 de los shaders más realistas para Minecraft Bedrock 1.19. Antes de continuar, quiero que te suscribas. La creación de este video me llevó meses de trabajo porque recopilar estos 10 nunca pensé que me iba a costar tanto. Cuando este video llegue a 2000 likes, también le subiré un nuevo shader que se ha estado desarrollando secretamente dentro de la comunidad. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, para iniciar este video tenemos los Vine Shaders. Este fue uno de los primeros sombreadores que salieron para el actual motor gráfico. Estos no tienen muchos detalles, pero sí agregan mucha vivacidad y colores por todo nuestro mundo. Tendremos un cielo tipo vanilla, pero con un desvanecido o fog que tendremos muy al fondo. Esta misma neblina la vamos a poder observar de fondo, pero no será tan invasiva o molesta como en los otros sombreadores. El agua que tendremos en los Vines será básicamente la misma del Minecraft Vanilla, esto por dos sencillas razones. La primera es que, como les dije, fue el primer shader Render Dragon, y la segunda es porque este shader tiene una optimización demasiado increíble, y además de eso, esta agua beneficiará mucho a los usuarios gama mierda, ya que no perderán mucho rendimiento. Uno de los puntos más fuertes y por los cuales son tan queridos este shader es por la simple y sencilla razón que tendrá los sobres brillantes. Entonces, si lo que buscas es un shader tipo vanilla con buena optimización y ores brillantes, los Vines son definitivamente los tuyos, aunque te recomiendo que no te despegues. Lo que se viene es pura calidad. ISPE, uno de los más recientes shaders realistas que tenemos en la comunidad Bedrock. Antes de continuar, la optimización de este sombreador es la mierda más grande que van a ver en todo YouTube. Ni siquiera con un buen móvil tendremos una tasa de FPS estable. Este contará con un cielo realista bastante exagerado, ya que las nubes serán básicamente una fotografía de unas de verdad, y el destello del sol es lo más rescatable de este apartado. También contaremos con un agua realista, que esta sí está bastante bonita, y además de todo reflectará todo lo que tenemos en el cielo. Lastimosamente les reitero, la optimización es muy mala. Si tienes un móvil de bajas o medias prestaciones, dudo seriamente que puedas correr este shader. Algo que sí tienen los ISP es un nether muy bonito, con los colores y la saturación perfecta para parecer un shader de Minecraft Java, pero ni siquiera aquí nos salvaremos del tremendo lag que provoca este. Si tienes un móvil o PC gama alta, este es más que recomendado. Está chévere para darle una ambientación diferente al Minecraft, sin embargo te recomiendo esperar hasta el final del video porque, bueno, mejor no les digo nada. Los CSRD son uno de los shaders más básicos que encontrarás para Minecraft Bedrock. Eso tienen muy pocos cambios, ya que se enfocan principalmente en la optimización y en que los teléfonos de no muy altas prestaciones puedan correr sombreadores sin ninguna clase de problemas. Además de todos los CSRD, desaparecerán por completo todo el foco o neblina que teníamos de fondo. Esto se hizo principalmente porque hace solo unos meses se podían instalar shaders MC Pack, y esos agregaban de forma muy exagerada este pequeño detalle. Los cambios más grandes o relevantes que tendremos con este sombreador son definitivamente el movimiento de hojas, que sí, es muy básico, pero también tendremos un agua bastante bonita. Como plus o dato extra, este shader lo vamos a poder correr en 1 GB de RAM y no quitará FPS, sino que antes los agregará. Los BSB son honestamente uno de mis sombreadores favoritos. Estos sí empezarán a realizar cambios desde los más mínimos de nuestro juego, y no serán exagerados o muy feos. Por el contrario, son muy bonitos, muy estables y con una muy buena optimización. Para iniciar contaremos con un cielo no realista, pero sí bastante bonito, con unas nubes en permanente movimiento. Este movimiento constante sí puede provocar algo de lag en nuestros dispositivos, esto debido a que no tendrán la capacidad suficiente para correr tantas cosas al tiempo. Los BSB también serán uno de los primeros shaders Render Dragon en empezar a optimizar o mejorar las sombras del juego. Lo más recomendado es jugar con el brillo al mínimo, eso para que las sombras se remarquen un poco más y no tengamos brillosidad excesiva dentro de nuestro mundo. El agua de este shader es muy bonita. Fíjense que no llega a ser muy realista, pero sí cuenta con ondeos, movimientos y cierta reflexión de lo que tenemos en el cielo, cosa que se me hace muy bonito y sin la necesidad de tener muchos detalles realistas. Algo que quizás sí me queda debiendo el Overworld es que no tendremos ores brillantes. Sin embargo, un nether con bastantes detalles y una calidad muy alta compensará este pequeño fallito. Si buscas un shader no realista, pero sí acorde a la esencia del Minecraft Vanilla, este es definitivamente el tuyo. Sin embargo, no lo intentes correr en gamas bajas, ahora tengo la solución para eso.
Los YSSV son unos shaders impresionantes. A esto le realicé un video dedicado en el canal. Te recomiendo que vayas y lo mires cuando acabe este video. Tendrás el enlace en un comentario fijo o en una tarjetita que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Tiene muchos detalles y honestamente no alcanzo a mostrarle todo en 1 o 2 minutos de revisión en este top. Los BSV Lite son los mismos Vycubik de ahora, pero con una optimización brutal. Hagan de cuenta que vamos a presentar lo mismo del sombreador, pero espera, no adelantes el video porque tiene unos cambios que te harán descargar este y no el otro. Primero que nada, tendremos una mejor densidad de nubes en el cielo. Estas seguirán corriendo con el pasar del día, pero al ser menos espesas, ahora no se complicará tanto para el móvil correr este shader. El agua curiosamente sigue siendo tal cual la misma, pero con menos lag. Claro que aquí solamente nos quitaron un solo detalle para que corriera un poquito mejor. Estamos hablando de la reflexión de las nubes. Sin embargo, conservaremos el movimiento, ondeo y reflejo falso a lo largo del agua. Y para finalizar, el cambio más grande, más diferencial, o que hará que muchos se descarguen este sombreador y no el otro, es que los Vycubik Lite sí contarán con ores brillantes. Sí señores, estos shaders tendrán este detallazo y lo mejor de todo es que sin nada de lag. Oye, pero espera, ya estamos finalizando el video y tú aún no te suscribes. La meta de enero es llegar a los 180,000 suscriptores. Suscríbete, créeme que te sorprenderán los videos que te presentaré en unos días. Los Shield Boxes son unos shaders realistas bastante épicos. Esos contarán con unos detalles no muy bonitos que digamos. Es más, me atrevo a decir que son bastante feitos si lo entramos a comparar con lo que hemos presentado a lo largo de este video. Además de todo, este shader contará con una de las aguas más bonitas de todo Minecraft Bedrock, ya que no solo tiene ondeo, sino también una reflexión bastante precisa y con una muy alta calidad. Vamos a poder observar todo el movimiento de las nubes a lo largo de todo el juego, ya sea tanto de día como de noche. Además de todo, los bloques minerales también serán capaces de reflectar todo lo que tenemos en el cielo, y este detalle no lo había visto desde los shaders de Minecraft 1.18, cosa que me alegra demasiado. Y en el end tendremos uno de los mejores ends de todo Minecraft Bedrock, con un cielo lleno de estrellas, de colores y una muy bonita calidad. Pero claro, como todos los voxels son un poquito exagerados. Lo más recomendable es correr este sombreador en móviles u ordenadores con una buena potencia, ya que como podemos observar tienen una muy alta calidad. Los Ale son uno de los sombreadores que no tiene necesidad de instalarse desde el APK del Minecraft, ya que estos constan de un simple MC Pack. Y bueno, tampoco es que necesiten mucho para verse geniales. Estos tienen pocos cambios en cuanto a rendimiento del juego, pero lo que sí hacen es realzar mucho los colores de todo nuestro mundo, haciéndolo mucho más vívido y bonito. Además de todo, contará con una neblina o fog de fondo que no es para nada invasiva. Y para terminar de rematar o para terminar de convencerte, este fue de los primeros sombreadores que agregó el cambio de agua en todo Minecraft Bedrock. Esto sin necesidad de modificar los archivos o texturas del juego, por lo que en este aspecto tendremos un alto rendimiento y calidad. Reitero, no hay necesidad de modificar las texturas del juego. Solamente instalando un simple MC Pack vamos a poder instalar este paquetazo de recursos. Universal Pack Render Dragon es básicamente el mismo shader del puesto anterior. Y ojo, antes de que empiecen a decir, King, ¿para qué presentas lo mismo? ¿Se te acabaron las ideas? No. En realidad tenía sombreadores de sobra, pero este y el anterior son los más geniales de los shaders MC Pack. De ahí para allá todos son imitaciones de estos. El único cambio que tiene respecto al anterior es su cielo, el cual es tipo realista y está más que bonito. Si comparan estos dos shaders con el resto que hay en todas las plataformas, van a ver que son básicamente la misma copia, pero con algunos cambios muy mínimos, ya sea el movimiento de hojas o algún cambio en el sol o la luna. Pero en sí estos son los principales y los que deberías de instalarte en MC Pack. Y en este primer puesto tendremos el Harmony Voxel Shader, o para los del barrio, los RTX para Android. Es al igual que los YSSV, no quiero entrar a presentarlos bien a fondo dentro de este video, ya que este es un sombreador con detalles por todos lados. Además de todo, contará con una optimización increíble y lo más recomendable es que en serio vean mi video anterior. Si no lo quieren ver para darme la vista, no hay problema. Lo importante es que lo instales y lo mires tú mismo. Solo que en el video te muestro todo a fondo y créeme que cuando lo instales ya no lo volverás a quitar.